eyes in the sky, gazing far into the night. Continuamos entonces haciendo ejemplos de la lógica proposicional. Entonces en este caso vamos a hacer una transcripción de lenguaje natural al lenguaje formal. Recordemos que el paso número 1 es simplemente definir las variables que representarán cada proposición. Entonces sigamos trabajando con las mismas. Tenemos la preposición P, la proposición Q, la proposición R. Listo. Recuerde que usted puede darle la variable que desee. Entonces dice, la astrología es un mito. Primera proposición. Entonces de una vez vamos a identificar con un color si esta proposición se sigue repitiendo en algunos pedazos del texto. La astrología es un mito. Dice también por acá, luego, si la astrología es un mito. Segunda proposición, entonces tenemos aquí la proposición, la astrología distorsiona la realidad. Muy bien, entonces la vamos también a catalogar dentro de nuestro texto con un resaltador distinto. Dice, punto, la astrología distorsiona un aspecto de la realidad, entonces los astrólogos son gente de poco fiar. Muy bien, tenemos ahí nuestra tercera proposición y con esto entonces damos por terminado la identificación de proposiciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente la transcripción. Entonces empecemos, dice, la astrología es un mito. Entonces tenemos por aquí, vamos ya con el paso 2, hacer esta transcripción, convertirlo en lenguaje formal. Entonces me dice que P, la astrología es un mito, coma, la astrología distorsiona la realidad. Recordemos entonces que la coma es un entonces, es una implicación, distorsiona un aspecto de la realidad, por lo tanto es Q. Tenemos ahí entonces nuestra primera idea, cierro en paréntesis, punto seguido. Entonces vamos ahí con la I. La astrología distorsiona un aspecto de la realidad, entonces acá nos queda Q. Entonces, de una vez, implicación, los astrólogos son gente de poco fiar, R. Muy bien. Entonces tenemos aquí lo que hemos llamado antecedente, por eso lo voy a encerrar entre corchetes. Luego, entonces vamos con una implicación, dice, si la astrología es un mito, P, entonces, la coma se lee como un entonces, los astrólogos son gente de poco fiar, R. Y damos entonces por terminado justamente lo que nos estaba solicitando el ejercicio. Hicimos una transcripción del lenguaje natural al lenguaje formal. Vamos a hacer entonces ahora, en este caso, lo que sería una proposición compuesta. Listo. El objetivo es aquí construir la tabla de valores, lógicamente utilizando la cantidad de proporciones. Entonces en este caso podemos notar que tenemos la proposición P, tenemos la proposición Q y tenemos entonces la proposición R. Una vez identificado, apliquemos la propiedad estableciendo que en este caso nos queda 2 a la 3, que esto es igual a 8. Listo, entonces sabemos que vamos a tener 8 posibles respuestas. Yo ya me adelanté a hacer la tabla, pero no hemos definido los posibles valores. Entonces ponemos en orden nuestras proposiciones PQR y arrancamos. Entonces sabemos que la primera opción es la mitad de 8, por tanto serían 4 verdaderos, 4 falsos. Luego la mitad de 4 es 2, por tanto Q va a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Y tenemos entonces que la mitad de 2 es 1, por tanto R va a ser un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y así sucesivamente. Muy bien. Garantías, entonces recordemos, la primera fila siempre debe ser todos verdaderos, la última fila siempre deben ser todos falsos, y así podemos ir garantizando que nuestra tabla está bien construida. Hay, digamos, una ventaja que nosotros podemos sacar en caso tal de no entender desde el principio la tabla de valores. Entonces lo que voy a hacer es replicar los valores de P, Q y R debajo de cada uno. Entonces yo sé que P son 4 verdaderos, 4 falsos. Estoy poniendo los posibles valores que usted ya tiene identificados desde que inició la tabla. Para Q tenemos entonces que son 2 verdaderos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y arrancamos entonces a resolver. Entonces para nuestro caso concreto vamos a hacer
P y Q con una I. Recordemos entonces que la I es estricta, me dice que si hay un falso, entonces inmediatamente esto será falso. Entonces verdadero, verdadero me da verdadero. Verdad, verdad me da verdadero. Verdadero, falso me da falso. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Falso y falso. Primera respuesta, vámonos con P y R. Entonces P sabemos que son 4 verdaderos, 4 falsos. Y R me dice que son un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, verdadero, un falso, un verdadero, un falso, y los vamos a unir nuevamente con la I. Entonces verdadero y verdadero, esto me da verdadero, verdadero y un falso ya me da falso, verdadero, verdadero y un falso me da falso, falso, verdadero, da falso, falso, falso me da falso, falso, verdadero me da falso, falso, falso me da falso. Listo. Y tenemos entonces ahora como última, digamos, regla, vamos a unir justamente nuestras respuestas, las dos que están en verde, para sacar la respuesta general del primer corchete mediante una O. Entonces recordemos que la O me dice que si hay un verdadero, todo será verdadero. Entonces verdadero, verdadero me da verdadero. Mirando solamente los verdes, verdadero, falso me da verdadero. Falso, verdadero me da verdadero. Falso, falso me da falso. Falso, falso me da falso. Falso, falso me da falso. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra construcción. Continuemos entonces ahora con lo que hemos llamado el consecuente. Entonces en el consecuente lo que voy a hacer es primero la destrucción de ese paréntesis. Entonces yo sé que Q es 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y sé que R es un verdadero, falso, un verdadero, un falso, y así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer entonces? Teniendo aquí sus posibles respuestas, vamos a hacer entonces una O, Q o R. Entonces recordemos que con la O, si uno es verdadero, inmediatamente la respuesta es verdadera. Entonces verdadero, verdadero me da verdadero, verdadero, falso me da verdadero, falso, falso me da falso, verdadero, verdadero me da verdadero, falso, falso me da falso. Muy bien, pongamos las posibles respuestas de P. Entonces P en este caso son 4 verdaderos, 4 falsos. Y entonces vamos a hacer justamente las posibles respuestas de P con las que están en verde, mediante una I. Recuerden entonces que la I es estricta, si hay un falso me da falso. Verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero, verdadero me da verdadero. Verdadero, falso me da falso. Falso, verdadero me da falso. Falso y falso me da falso. Muy bien, vamos entonces con nuestra respuesta final. La respuesta final entonces va a ser con el bicondicional o con la equivalencia. Vamos a unir nuestras respuestas azules. Listo, solamente centrándome en las azules. Entonces recuerden que la equivalencia o el bicondicional me dice, es como una ley de signos. Si ambos son iguales me da verdadero, si ambos son de distinto valor me da falso. Entonces arrancamos, verdadero, verdadero me da verdadero, verdadero me da verdadero, falso, falso me da verdadero, falso, falso me da verdadero, falso, falso me da verdadero. Entonces, en ese sentido, lo que acabamos de obtener es una tautología. Recordemos que cuando todos los valores de verdad o cuando la solución general me da todo verdad, a esto se le llama una tautología. Entonces, en este caso, señalo con nuestro óvalo la respuesta final y entonces ponemos allí que esto corresponde a una tautología.